En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor, por una nueva semana más de vida todopoderoso. A pesar de las dificultades, las enfermedades, los problemas, las preocupaciones, Señor, tú nos sigues regalando el aliento de vida. Tú sigues dándonos motivos para seguir viviendo, Señor, para seguir disfrutando de tu creación. Bendito seas, Padre Celestial, Creador de todo, que a través de tu amado Hijo Jesucristo hiciste todas las cosas visibles e invisibles, y que a través de tu Espíritu Santo santificas a la iglesia, santificas a este mundo tan rebelde, tan idiota, tan estúpido, lleno de contradicciones, lleno de frialdad, lleno de odio, Señor. Pero tú nos sigues amando, Padre. Tú nos sigues enviando la lluvia y nos permites ver la luz del sol. Gracias, Todopoderoso, por la salud, por el trabajo, por el amor, por la vida, por el alimento, Señor, por el hogar, Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, por tu iglesia, por tus sacerdotes, liderados en cabeza del Papa Francisco, por nuestro obispo, por nuestro sacerdote del Santuario Mariano, Nuestra Señora del Carmen. Gracias, Señor, y por todos los sacerdotes del mundo. Gracias por los sacramentos. Gracias, Señor, por definirnos un camino hacia ti, Padre Santo. Porque tú lo único que quieres es que todos seamos santos. Santos cada uno en nuestra realidad. Cada uno con nuestra cruz, Señor. Poderoso, grande, misericordioso, fuerte, bondadoso, justo, Señor, eres tú. Te amamos, te adoramos, te necesitamos, te glorificamos y alabamos tu nombre, Señor. Grande y poderoso eres tú. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre Santo? ¿Quién como tú, Señor Jesucristo? ¿Quién como tú, Espíritu Santo? Queremos estar al final de nuestra vida en tu presencia. Queremos estar al final de nuestros días en la tierra en tu presencia, Señor. Ayúdanos a través de tu gracia y de todas tus bendiciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a leer el capítulo número 2 del libro del Deuteronomio. Los años en el desierto. Después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado. Y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Entonces el Señor me dijo: ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas. Váyanse ahora hacia el norte. Dale esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por el territorio de los descendientes de Esaú, que viven en Seir y son parientes de ustedes. Ellos tienen miedo de ustedes. Sin embargo, tengan mucho cuidado y no los ataquen, pues yo no les daré a ustedes ni una sola parte de ese país, porque las montañas de Seir son propiedad de los descendientes de Esaú. Yo se las di a ellos. Ustedes les pedirán que les vendan los alimentos que necesiten y pagarán por ellos.
y aún por el agua que beban. El Señor y Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Durante estos 40 años ha estado con ustedes y los ha cuidado en su marcha por este inmenso desierto, sin que nada les haga falta. Después nos alejamos camino del Arabá, de Elat y Esión Geber, y pasamos por las tierras de nuestros parientes, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Y allí hicimos un rodeo para tomar el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo: no molestes ni ataques a los moabitas, pues son descendientes de Lot, y no te daré ni la más pequeña parte de su país. Yo les he dado en propiedad la región de Ar. Este país fue habitado en tiempos antiguos por los semitas, que eran gente grande y numerosa, y alta como los descendientes del gigante Anac. En realidad, la gente creía que eran refaitas, aunque los moabitas los llamaban emitas. Esta región de Seir fue habitada antes por los horeos, pero los descendientes de Esaú exterminaron a sus habitantes y ocuparon el país, quedándose a vivir allí tal como lo había hecho Israel con el país que el Señor le ha dado. Y ahora, dijo el Señor, pónganse en marcha y crucen el arroyo Seret. Y entonces cruzamos el arroyo. Desde que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos el arroyo Seret, pasaron 38 años. Para entonces ya había muerto toda la generación de hombres de guerra que había en el campamento, tal como el Señor se lo había jurado. El poder del Señor cayó sobre ellos, hasta que todos murieron. Cuando ya no quedaba vivo ninguno de aquellos hombres de guerra, el Señor me habló y me dijo: hoy mismo pasarás la frontera de Moab y te dirigirás a Ar. Pero cuando te encuentres con los amonitas, que son también descendientes de Lot, no los molestes ni los ataques, pues no voy a darte ninguna parte de su territorio, ya que se lo he dado a ellos en propiedad. También este país era tenido por tierra de refaitas, porque antiguamente habían vivido allí los refaitas, a quienes los amonitas llamaban sansumitas. Se trataba de un pueblo grande y numeroso, y de gente alta como los descendientes del gigante Anac. Pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, los cuales se quedaron a vivir para siempre en el país. El caso era semejante al de los descendientes de Esaú, que habitaban en Seir y que exterminaron a los horeos para quedarse a vivir allí. Lo mismo les pasó a los heveos, que vivían en aldeas cerca de Gaza y que fueron exterminados por los filisteos, los cuales vinieron de Creta y se quedaron a vivir allí. Vamos, dijo el Señor, pónganse en marcha y crucen el río Arnón. Yo haré caer en manos de ustedes al amorreo Sihón, que es rey de Hesbón, y a su país. Entren en su territorio y declárenle la guerra. A partir de hoy haré que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar y la angustia se adueñará de ellos. Israel derrota al rey Sihón.
Desde el desierto de Cademot, envié unos mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, para proponerle de manera amistosa lo siguiente: pienso pasar por tu territorio siguiendo siempre el camino principal y sin tocar ningún otro punto de tu país. Te pagaremos con dinero los alimentos que necesitemos y el agua que bebamos. Solamente te pido que nos dejes pasar, como nos lo han permitido los descendientes de Esaú, que viven en Seir, y los moabitas, que viven en Ar, hasta que crucemos el río Jordán y lleguemos al país que el Señor nuestro Dios nos va a dar. Pero el rey Sihón no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor, el Dios de ustedes, hizo que se negara rotundamente a ello, con el fin de ponerlo en manos de ustedes, como todavía lo está hoy. Entonces el Señor me dijo: a partir de este momento te entrego a Sihón y a todo su país. Entra ya en su territorio y apodérate de él. Sihón nos salió al encuentro con todo su ejército para presentarnos batalla en Jahaz, pero el Señor nuestro Dios lo hizo caer en nuestras manos y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su ejército. Todas sus ciudades cayeron en nuestro poder y todas las destinamos a la destrucción. Matamos hombres, mujeres y niños. No dejamos a nadie con vida. Lo único que tomamos para nosotros fue el ganado y las cosas de valor que hallamos en las ciudades conquistadas. Desde la ciudad de Arroer, que está junto al río Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galat. No hubo ciudad que resistiera a nuestro ataque. Wow. El Señor nuestro Dios hizo que todas cayeran en nuestro poder. Los únicos territorios que no atacamos fueron los siguientes: el de los amonitas, toda la región del río Jaboc, las ciudades de la montaña y todos los demás lugares que el Señor nuestro Dios nos había ordenado no atacar. Palabra de Dios. En el día de hoy, el capítulo número 2 de Deuteronomio nos habla acerca de la travesía que hicieron los israelitas por medio del desierto desde el día en que renunciaron a creer en la promesa de Dios que le iba a entregar la tierra prometida por medio de su poder, por el medio del poder de Dios. Y que sin importar las características de los habitantes de la tierra prometida en ese momento, sin importar las fortificaciones de las ciudades y sin importar los ejércitos, Dios tenía la capacidad de cumplir su promesa. Pero vimos cómo el pueblo de Israel, ese que salió de Egipto, todavía contaminado con el deseo de regresar a Egipto, no quiso entrar a la tierra prometida cuando Dios se lo ordenó y cuando Dios se lo iba a dar por medio de la fe. Tenían que creer. Es así que duran 38 años dando vuelta en el desierto, hasta que llega un día en que el Señor, ya cuando se ha muerto, ya digamos que el índice, o digamos que el indicador de cuál era el momento justo de que Israel volviera a intentar o volviera a acercarse a la tierra prometida, era cuando murieran los hombres de guerra,
Digamos que ese era el indicador. Es así que cuando muere el último de los hombres de guerra de la generación que salió de Egipto, el Señor le da la orden a Moisés para que vuelvan a intentar llegar a la tierra prometida. Y es así cuando les da la orden. Pero tienen que pasar por una serie de territorios antes de llegar al este del Jordán, frente a Jericó, en la llanura de Moab, donde terminamos el libro de Números. Digamos que el Deuteronomio nos va a dar unos detalles adicionales acerca de todas las cosas que sucedieron durante el libro de Números, ¿sí? Más que todo desde el punto de vista de Moisés. Es ahí donde la palabra de Dios nos enseña cómo Dios determina los territorios de cada nación, cómo tiene potestad sobre la vida y sobre la tierra por ser Él el creador. Por eso a Dios no podemos comprarlo con diezmos, ni con ofrendas, ni con siembras, ni pretender de que Dios, obligar a Dios a que nos dé algo si nosotros hacemos una cosa a cambio. Dios no funciona así. Y si tú tienes a un amigo o a una familiar que cree que su profeta, su apóstol, su pastor, su pastora puede hacer posible ese tipo de cosas, manipular a Dios para que Dios haga lo que el hombre desea, te digo que está bien equivocado y está viviendo en una mentira. Vemos aquí cómo Moisés, como mediador y líder, recibe las órdenes de Dios. Y Dios es muy claro. Aquí tienen que pasar por el territorio de la montaña Seir, donde viven los descendientes de Esaú. Aquí esto es algo muy importante. Debemos recordar que Esaú y Jacob es Israel, son hermanos mellizos. Por lo tanto, Esaú, aunque Jacob recibió la bendición por medio de artimañas, ¿verdad? Por medio de artimañas de su madre Rebeca, y porque el mismo Esaú despreció la progenitura por un plato de lentejas, Esaú sigue siendo descendiente de Isaac. Sigue siendo descendiente de Isaac. Así que tiene una parte de la bendición de Dios. Y es ahí cuando Dios le dice a Israel: vas a pasar por el territorio de los descendientes de Esaú, Edom se llama el país, pero no vas a dominarlo, no vas a atacarlo, porque ellos son tu familia y yo les he dado ese territorio a ellos. Cuando vayas pasando, ellos van a sentir miedo, pero tú le vas a decir que todos los alimentos que se consuman, todo el agua que necesiten, ustedes se los van a pagar, porque yo estos 38 años he estado con ustedes y les he hecho prosperar. Así que ustedes no van a tener necesidad de robar, de ultrajar o de quitarle nada a los descendientes de Esaú. Luego, después de pasar este territorio, van a tener que entrar y pasar por el territorio de los amonitas, ¿sí? Los amonitas vienen siendo descendientes de Lot, vienen siendo descendientes por medio de sus hijas, ¿sí? Recuerden de que Lot está en la destrucción de Sodoma y Gomorra y su mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, quedando solo él con las hijas. Entonces estas hijas, emborrachándolo, procrean con él y son estos pueblos descendientes de Lot. Lot es mi sobrino de Abraham. Por lo tanto, también por medio de su tío Abraham tiene bendiciones de Dios. Y estos amonitas reciben el territorio de
reciben el territorio que el Señor les está diciendo a los israelitas por donde tienen que ir. Posteriormente van a tener que cruzar un río o varios ríos, varios arroyos, y se van a encontrar con los moabitas. Los moabitas también son descendientes de Lot. Van a sentir miedo, pero el Señor también les advierte que con los moabitas no se pueden meter, porque no les va, a Israel no le toca ni un céntimo del territorio de los moabitas. Fíjense cómo el Señor va dirigiendo, va determinando y va llevando a Israel hacia la tierra prometida, sin tener que meterse ni con Esaú, ni con los amonitas, ni con los moabitas, que tienen una cierta relación con Abraham y con Isaac. ¿Sí? Esto los va llevando hasta llegar al río Arnón, donde van a enfrentarse a un rey amorreo llamado Sihón. Este rey es rey de Hesbón y tiene un país. Aquí Dios ya cambia la dinámica. Para Dios, ya este rey y su pueblo pertenece a una civilización, a un país que está obrando moralmente mal. Está obrando moralmente mal y quiere deshacerse, Dios quiere deshacerse de este pueblo. Muchas veces se nos hace esa pregunta, nos podemos hacer esa pregunta: ¿por qué Dios destruye? Y hay que tener en cuenta que muchas veces la degeneración moral, espiritual, intelectual, las aberraciones físicas, la brujería, la invocación demoníaca, hacen que un territorio se sienta maldito y hace que aborrezca a la gente que hace todo este tipo de cosas. Hasta que ese reclamo llega a oídos de Dios, y Dios ahí es donde interviene. Aquí es donde utiliza al pueblo elegido, al pueblo de Israel, para que se deshaga de esta población a través de el combate y la batalla. Fíjense que lo primero que hace o le ordenan a Moisés es que haga una propuesta amistosa. Pero dicha propuesta amistosa no va a ser aceptada por Sihón, quien va a salir al encuentro de Israel para atacarlo con su ejército. Pero ya Dios tiene preparado toda su fuerza para que a través de Israel este pueblo caiga junto con su rey. Y es ahí cuando leemos que Moisés nos relata que todas las ciudades de este país cayeron en poder de los israelitas y las destinaron a la destrucción. Esa era la orden de Dios. Israel solamente tenía que llegar a acabar con ese pueblo. No podía ponerse con misericordia. Dios tenía sus razones espirituales y en su divina providencia así lo había establecido. Así como a través de los descendientes de Esaú habían acabado con los descendientes del gigante Anac, con los emitas, y a través de los amonitas acabaron también con los susumitas, y los filisteos acabaron también con los oreos. Eran pueblos como remanentes de esas civilizaciones que existieron antes del diluvio universal. Siempre se habla acerca del gigante Anac, los descendientes del gigante Anac. Se cree que eran hombres de una estatura bastante prominente, numerosa, que hacía ver a el hombre moderno, el hombre normal de estos tiempos, de los tiempos bíblicos para acá, como como criaturas menores. Pero Dios
en su infinita sabiduría, utiliza a estos hombres como son los descendientes de Esaú, como son los amorreos, los amonitas, y a los filisteos para acabar con estas civilizaciones que no debían estar en la tierra ya para esa época. Ok, entonces fíjense que nos llama mucho la atención que Moisés nos relata que los israelitas en el país de Sihón mataron hombres, mujeres y niños. Fíjense, no dejamos a nadie con vida. Lo único que tomamos para nosotros fue el ganado y las cosas de valor que hallamos en las ciudades conquistadas. Desde la ciudad de Aroer, que está junto al río Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galat, que esta ciudad y este territorio lo iban a pedir las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Recuerdan? Ok. Aquí el capítulo termina cuando Moisés dice que los únicos territorios que ellos no atacaron fueron los siguientes: los de los amonitas, descendientes de Lot, toda la región del río Jabón, las ciudades de las montañas que pertenecen a Edom, descendientes de Esaú, y todos los demás lugares que el Señor nuestro Dios nos había ordenado atacar. ¿Esto qué significa? Significa que para el pueblo de Dios debía pasar por muchos territorios y por muchos lugares, en los cuales en unos iba a encontrar, no digamos que amistad, pero no iba a encontrar resistencia, pero en otros sí iba a encontrar resistencia para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida para Israel era la tierra de Canaán. Para la iglesia es el cielo, es el tercer cielo. Israel era el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, firmado con la sangre de Jesucristo, la tierra prometida es el cielo, es el lugar definitivo, el final. Y el pueblo escogido de Dios es la iglesia católica, apostólica y romana. Es el pueblo de Dios escogido. Con este capítulo podemos ver que así como Israel en su camino a la tierra prometida va a encontrar personas que espiritualmente están relacionadas con Dios, pero que no son el pueblo del camino, que no son el pueblo que va directo a la tierra prometida. Y que Dios con esos pueblos tiene un propósito para ellos. Eso lo podemos nosotros ver o entender, ya sea con los judíos, con los musulmanes y también con los protestantes. Pero eso es una decisión y es un plan que tiene Dios con ellos. A nosotros nos debe interesar exclusivamente es ir caminando e ir peregrinando con el pueblo elegido de Dios, la Iglesia Católica, y cumplir los mandamientos que dio Cristo, que tienen 2000 años y que no pueden cambiarse. Nosotros tenemos, para la gloria de Dios, nuestra fe se basa en 3 pilares. Como 3 son las personas divinas que componen a Dios. Existe un solo depósito de fe. La fe católica, la fe de Cristo, es una sola. Y está compuesta por 3 pilares diferentes. Cada uno tiene su función. El primer pilar es la tradición apostólica.
todo aquello que de manera oral y práctica enseñaron y transmitieron los apóstoles. ¿Sí? Desde que Jesús resucita y antes de ascender al cielo los ordena a ir por todas las naciones de la tierra, conquistar a todas las naciones de la tierra. Luego surge las Santas Escrituras en el siglo IV. Primero fue la iglesia nace con la tradición apostólica y posteriormente surge la Biblia, la Santa Escritura, que se cierra en el año 382 bajo la bendición y dirección del Papa San Dámaso I. Los 46 libros del canon alejandrino que Jesucristo tenía y referenciaba junto con los apóstoles. Los apóstoles referenciaban el canon alejandrino con 46 libros. ¿Sí? El canon palestinense llegó en el año 90 y lo sacaron los judíos que no creían en Cristo. Eso lo debemos saber. En el año 382, el Papa San Dámaso I, inspirado obviamente por el Espíritu Santo y por tener las llaves del reino de los cielos, tener la autoridad que le dio Cristo, la parte de la autoridad que le dio Cristo, como vicario, Vicarius Christi es el título del Papa, Vicarius Christi, no Vicarius Filii Dei como se lo inventó Elena de White para decir de que ese era el 666. Eso se lo inventó esa señora. Es más, el nombre de Elena de White es el que da 666, para que ustedes se enteren. Entonces, en el 382 se cierra la Biblia, que es esta, 73 libros. Y el tercer pilar de la fe católica, de la doctrina de Cristo, es el magisterio. El magisterio. Cada uno de esos pilares representa a una persona de la Santísima Trinidad. La tradición apostólica representa al Padre, la última línea, la última autoridad. Por fuera de la tradición apostólica no podemos salirnos. El verbo, la palabra, se hizo carne. La palabra representa a Cristo. Las Santas Escrituras representa a la segunda persona de la Trinidad. Y la tercera, el magisterio de la iglesia, representa al Espíritu Santo, porque es el que enseña. ¿Sí? La iglesia enseña, es el magisterio. El Espíritu Santo es el que enseña, es el que transmite la fe. Los ministros ordenados transmiten la fe. ¿Sí? Miren cómo hay una concordancia entre el depósito de la fe y la Santísima Trinidad. Nada es por azar, todo está bien planificado por el Creador. El magisterio es el que protege como un paráclito que cualquier aparecido como el señor Martín Lutero o todos aquellos que hasta hoy crean nuevas doctrinas destruyan, desconfiguren la doctrina que Cristo dejó. Eso lo defiende el magisterio, comenzando en la cabeza del Papa. Quería dar esta explicación para que sepamos muy bien hacia dónde vamos. Somos el pueblo elegido de Dios. Somos el pueblo que no es pueblo. Porque somos, ¿qué es la iglesia? Un pueblo de pueblos. Que no es un pueblo, pero es un pueblo. Parece, y eso está lo vamos a ver en Deuteronomio 32.
Ahora, conozcamos bien la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida del Nuevo Testamento? ¿A dónde debemos peregrinar? ¿Quiénes somos? Si somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios peregrinó hacia la tierra prometida, que era un pedazo de tierra, que es Palestina. ¿Sí? Que es Palestina. Pero ese era una prefigura, un símbolo. Así como la alianza con Moisés era una prefigura, una sombra de la alianza con Cristo, que es la definitiva, nosotros vamos a ver hoy qué es la tierra prometida para ti, católico, y por cual debes luchar todos los días de tu vida. ¿Sí? Vámonos a Hebreos capítulo 11, del 13 al 16, hablando de Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Dice: todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Habitamos este mundo, pero no somos de este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Esa es, espiritualmente hablando, tu objetivo, católico, la patria celestial, ir al cielo. Que toda tu vida, todo lo que tú hagas, todo lo que tú construyas, debe llevarte al cielo, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y sus sacramentos. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de nosotros, el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Ya saben cómo se llama la ciudad: Jerusalén celestial. ¿Sí? La de la alianza del monte Sión. ¿Sí? Nosotros somos extranjeros peregrinando por este mundo, pero este no debe ser nuestro destino. Nosotros debemos tener fijada nuestra mente en el cielo. Y como dice Jesús, arráncate de tu vida todo aquello que te evite llegar al cielo, ser santo, ser santificado en tu propia realidad. Tu propia realidad. Tienes que descubrir con tu cruz cuál es tu proceso de santidad, para que al final de tu día, de tu vida, puedas estar con Dios en la Jerusalén celestial. Pero sigamos. Vamos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21. Somos ciudadanos del cielo. Hermanos, sigan mi ejemplo. Está hablando Pablo. Y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. ¿Qué es el ejemplo? La tradición apostólica. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Los que no creen en la cruz, los que se burlan de nosotros por tener crucifijos, por adorar la cruz de Cristo, porque nuestra fe, nuestra religión y nuestra doctrina católica no es del evangelio de la prosperidad, sino es del evangelio de la cruz. El evangelio de la Iglesia católica es el evangelio de la cruz, y la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. En Él nos gloriamos. No es para que nosotros nos empoderemos, seamos afortunados o afortunadas, o para que nos vaya
vienen todos los negocios. No. Nuestra religión es para llegar a ser santos como Dios quiere que cada uno de nosotros sea santo a la manera de Él. Fíjense, muchos enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Muchas personas van a tener un gran chasco. Su Dios son sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Los que piden siembra. Siembra para que Dios te dé prosperidad en todo. Solamente piensan en el lujo, en la casa, en las empresas. En que tú tienes que darle al pastor o al apóstol para que él declare, porque él es el que controla a Dios. Si él le declara a Dios, Dios tiene que hacer lo que él le diga, porque tú le estás pagando a él para que le diga a Dios qué es lo que tiene que darte a ti de bendición. Esa no es la doctrina de Cristo. ¿De quién será? No tenemos idea. Pero esa no es la doctrina de Cristo. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, la parusía, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que seamos su propio cuerpo glorioso. Aquí me respondió el Señor una duda que yo tenía con respecto al rapto. Y vamos a ver más adelante algo. Aunque las almas de los que murieron y han alcanzado la santidad están en el cielo, tienen que resucitar como resucitó Cristo y recibir el cuerpo glorioso de Cristo para poder habitar libremente en el cielo. Y eso va a suceder durante la parusía. No va a existir ningún rapto secreto. Todos los que hayan muerto en Cristo y los que estén vivos en la parusía van a ser transformados a este cuerpo glorioso. Pero la Iglesia Católica dice que hay santos en presencia de Dios. Sí, sus almas, pero están en un lugar específico donde pueden clamar a Dios e interceder por nosotros. Interceder por nosotros. Y lo vamos a ver bíblicamente. Fíjense cómo dice esto. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable, aunque esté ya en huesitos, para que sea como su propio cuerpo. O sea, todos debemos tener el cuerpo glorioso de Jesús. Por eso Jesús es el primogénito, es el primero de todos los hermanos, porque todos tenemos que pasar por la resurrección que Jesús pasó. Pero la iglesia dice nuevamente que hay almas que interceden por nosotros en el cielo, los santos, sí, pero ellos están en un lugar reservado, lo vamos a ver ahora. No tienen de pronto esa libertad que vamos a tener cuando tengamos el cuerpo glorioso que Jesús nos va a dar en la parusía. Esa es la diferencia. No va a haber ningún rapto. Eso es una doctrina falsa que surgió en el siglo XVIII, pero es falsa y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Palabra de Dios. Vamos a ver dónde están las almas de aquellos que lo van a entrar al cielo, pero que están ahora en alma, no tienen el cuerpo glorioso del Señor. ¿Sí? Puede ser que la única que tenga cuerpo glorioso ahora mismo sea la Santísima Virgen María, porque ella, como no tuvo pecado mortal, porque ella fue concebida sin el pecado original, pueda que ella ya sea cuerpo glorioso. Por eso puede estar en muchas partes al mismo tiempo, porque ya está en otra dimensión. Vámonos a dónde están las almas y qué hacen las almas.
Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Nos dice dónde están las almas que alcanzan el cielo. Dice, el quinto y el sexto sello. Esta es la visión del apóstol Juan en Patmos, que llamamos Apocalipsis. Cuando el Cordero, que es Cristo, rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados o muertos por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con fuerte voz: Soberano santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestras muertes? Entonces se les dieron ropas blancas, símbolo de santidad. Los revistieron de ropas blancas y se les dijo que descansaran. Por eso decimos los católicos descansan en paz, aún por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como palabra de Dios. Aquí vemos cómo el apóstol Juan, en la visión que le presenta el Señor Jesucristo en Apocalipsis, nos muestran dónde están las almas santas que tienen capacidad de hablar con Dios, por eso pueden interceder. Recuerden que una cosa es interceder y otra cosa es mediar. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como Moisés fue el único mediador entre Dios e Israel. Así como Noé fue mediador entre Dios y lo que quedaba de la humanidad, que eran 8 personas, y los animales. Así como Adán era el único mediador entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Entonces vemos aquí cómo los santos pueden hablar con Dios, pueden rogarle a Dios. Fíjense, aquí los santos están pidiendo justicia. ¿Cuándo vas a vengar a los habitantes de la tierra? O sea, que están en 2 lugares distintos. Ellos están debajo del altar del Señor, de Dios, donde allá en la patria celestial. Y están hablando y están pidiendo justicia por sus vidas. ¿A quién? A los habitantes de la tierra, a los del mundo. Y qué hermoso, porque el Señor entonces les da ropas blancas y les da un periodo de tiempo para que descansen. Mientras que el número que Dios tenga determinado, creo que son simbólicamente 144,000. Simbólicamente, no exactamente ese número. Ni son los testigos de Jehová. ¿Ya? Hasta que todas aquellas personas de todas las eras cristianas que mueran en Cristo se junten con Él. ¿Tú quieres ser uno de esos? Sigue el camino de la santidad en tu vida, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver qué nos dice Hebreos capítulo 12, del 22 al 29. Dice: ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión. Lo he dicho desde que empezó este ejercicio. La alianza del monte Sión. ¿Y qué nos trae el monte Sión? Y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Esos son los judíos y los israelitas justos de la primera alianza. Ojo, aquellos que cumplieron y amaron a Dios en la primera alianza también van a estar ahí presentes. El Señor nunca los desamparó. Se han acercado a Dios, el juez de todos,
a los espíritus, ojo, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos. Dios es el que nos hace perfectos. Dios es el que nos hace santos a través de la cruz de Cristo, no a través de la siembra, no a través del diezmo. Nos hace en nuestra realidad y dándonos lo que nos conviene cuando nos conviene, ¿sí? Nos hace santos para Él, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión de pecados, a través del matrimonio, a través de la unción de los enfermos, a través del bautismo, ¿sí? A través de todo ese misterio llamado iglesia, camino de salvación, es que Dios nos lleva a esa Jerusalén celestial. Ese es el fin de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es su fin, que tú encuentres la santidad. Y eso no depende del otro, de si hay chismoso, de si hay envidiosos, de si hay gente que te mira por encima del hombro. Tú tienes que tener tu mirada fija en Cristo, que sea Cristo y la Santísima Virgen María tus ejemplos a seguir, que solicites la asistencia de los santos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, que sigas, estudies la vida de aquellos que ya están ahí frente al altar, que conocemos como santos: Santa Laura Montoya, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, y que aprendas de cada uno de ellos, y lo que tú sientas que va con tu realidad, tú lo vayas adquiriendo. Que vayas a misa, que vayas a Eucaristía porque amas a Dios y porque sabes que es el único sacrificio que agradable a Dios. Es el único. Es el único. No hay otro, porque se lo instituyó Cristo. Ahí se entrega Cristo. Ahí se adora a Cristo. Ahí se come a Cristo mismo en esencia y en pureza divina. Todas esas realidades debes implementarlas en tu vida, como padre de familia, como madre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, aunque nos cueste, aunque tengamos dificultades, aunque peleemos, como yerno, como suegro, como suegra, como empleado, como trabajador, como funcionario público, como líder de comunidad. Tu vida debe estar plasmada en la realidad espiritual y debe reflejarlo, aunque te cause dificultades en este mundo. A Jesús, mediador de una nueva alianza, ya lo hemos hablado mucho, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel era del Antiguo Testamento. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, y el que habla es el Espíritu Santo. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Recordemos lo que les pasó a aquellos que no quisieron entrar en la tierra prometida cuando Dios les dijo que entraran. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. O sea, la alianza del monte Sión. Se retiró la alianza del monte Sinaí para dejar permanentemente la alianza del monte Sión. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto,
y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan a Él. El único sacrificio, el único altar que a Dios le agrada es la Eucaristía, la instituida por Jesucristo y los apóstoles, y que desde hasta el mismo San Pablo respetaron y observaron hasta el día de hoy. No hay otro sacrificio, no hay otras ofrendas que agraden más a Dios o que superen a la Eucaristía. ¿Usted quiere agradar a Dios de manera efectiva como Dios manda? Adórelo en la Eucaristía. Adórelo en la Eucaristía, y es la adoración perfecta para Él. Usted está dándole en el punto. Y fíjense lo que dice: demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Recordemos toda la liturgia del Antiguo Testamento, cómo era delicadísimo, cómo estaba a cargo de sacerdotes, no de cualquiera, ni de pastoras, ni por ahí, porque el ministerio es para solamente los varones, voluntad de Dios, no moda ni patriarcado. Porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo rapidito. Vamos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Solo lo voy a leer y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Dice: la parábola del rico y el pobre Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, como los perros, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua. O sea, el calor era intenso como el que estamos viviendo ahora, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste parte de tus bienes y Lázaro su parte de males, su cruz. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El que está en el infierno se jodió. El rico dijo: te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, el Antiguo Testamento, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, como hizo Cristo, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas,
tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Palabra del Señor. Ahí tenemos dos realidades espirituales. El que solamente se encarga de disfrutar de los bienes de este mundo sin tener misericordia, sin servir, egoísta, centrado en sus propios placeres y en sus propios lujos, teniendo al lado un ser humano, un hermano, porque ambos eran hijos de Abraham, y viéndolo ahí tirado con llagas, daba cipotes de banquetes, y no le podía decir a un sirviente: sáquemele un pedazo de comida, un plato de comida a este hombre, y todos los días denle un plato de comida con agua, y asístalo. No. Y este hombre Lázaro tenía su sufrimiento y su cruz, pero siempre confió en Dios y fue fiel a Dios. Por eso Dios lo llevó al seno de Abraham. Todavía en ese momento no se abría el cielo. Jesús no había resucitado, no los había ido a buscar al seno de Abraham y no los había llevado cuando lo que vimos en Apocalipsis, ¿sí? Y en Hebreos 12. Para terminar, vamos a ver qué nos dice el consejo. Para terminar, que nos dice el propio Señor Jesucristo y que debe ser el fundamento de nuestra fe católica. Lucas capítulo 16, versículos 9 y 10. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Epulón, se llamaba el rico Epulón. Si Epulón hubiese sido amigo de Lázaro, tal vez Lázaro hubiera hablado, hubiera intercedido por Epulón y hubiese logrado que le dieran acceso, porque tenía obras de misericordia que mostrar, pero no hizo nada por Lázaro. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo, ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Lo ajeno es tu vida. Tu vida le pertenece a Dios. Tu vida es ajeno, no eres tú. Tú no te perteneces a ti, ni tu vida ni tu alma. Y si estás embarazada y quieres abortar, el niño que llevas dentro de tu barriga no es tuyo, no es tu cuerpo. Le pertenecen a Dios. ¿Cuándo vas a tener realmente? Si cumples la voluntad de Dios y mueres en Cristo, y cuando Cristo venga en la parucía te dé el cuerpo glorioso. Ese sí será tuyo para toda la eternidad, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.